De la cabina azul de la poderosa radio cadena YSKL. Estamos en la mañana de este viernes, un viernes con cielos bastante nublados y un ambiente sofocante que tendremos, así es que hay que hidratarse mucho. Nos acompaña aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL el ministro de Seguridad, Francis Merino Monroy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perdón, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Buenos días, muy bien. Buenos días a toda la audiencia de Radio Cadena YSKL, que las están escuchando, y también por los otros medios en las redes sociales. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo va el trabajo en el marco de toda esta emergencia? Hemos conocido el apoyo que la institución está dando pues para hacer cumplir estas disposiciones, ministro. Han apoyado ustedes tareas de la Policía Nacional Civil y hay estos mecanismos de control. ¿Continúan estos puntos de control supervisando el cumplimiento de los ciudadanos? ¿Y cómo han notado? Correcto. Fíjese que las actividades en las que la Fuerza Armada colabora con los diferentes ministerios, en los diferentes gabinetes, son muchas. Lo más significativo para este momento, para esta situación que se está viviendo, es el primer cordón que nosotros establecimos cuando el señor presidente de la República ordenó que se reforzara el comando Zumpul con 2.000 efectivos más. Eso lo que vino a hacer es que nos permitió a nosotros como Fuerza Armada ampliar de 142 puntos de control que teníamos en toda la frontera a 186 puntos de control permanentes. Los 142 puntos de control que teníamos en los pasos fronterizos no habilitados se cubrían adicionalmente a ellos con patrullajes otros puntos donde hay una posibilidad de que alguna persona pueda cruzar la frontera. Estos son los 186 puntos que ahora tenemos de manera permanente, pero también adicionalmente a los que tenemos permanentes se extienden patrullajes según se vea que hay una posibilidad de que alguien podría cruzar por otro lugar, que si bien es cierto no tenemos permanente por las condiciones, pero que sí también se les da una cobertura adicional en caso de... bueno, eso es la primera, dijéramos, actividad que se incrementó a partir de la emergencia. Pero también hemos visto cómo la Fuerza Armada ha intensificado su apoyo a la Policía Nacional Civil en el sentido de incorporarse a los puntos de control que hay en carreteras, en diferentes lugares de la ciudad, para hacer cumplir también la cuarentena domiciliar, que a partir que se decretó y se aprobó en la Asamblea Legislativa el estado de excepcionalidad, en ese momento ya la Fuerza Armada, junto con la Policía Nacional Civil, salimos a las calles a darle cumplimiento a esas disposiciones que se dio el señor presidente, obviamente con la asesoría del Gabinete de Salud a Empleados, que consideró necesario para contener el virus la cuarentena domiciliar. Y de ahí estábamos observando cómo mucha gente, incumpliendo estas medidas, han salido a la calle de manera irresponsable a exponerse y a exponer a otras personas a este contagio. Lo mejor es que no salgan, ministro, y ustedes han seguido haciendo retenciones por estas conductas de incumplimiento. Fíjese que sí, y de hecho este día van a notar nuevamente la actividad en la cual se van a estar llevando a los centros de contención a aquellas personas que se encuentren en la calle, en la vía pública, sin la autorización correspondiente para circular. Y también es de considerar que si usted está autorizado a circular en la vía pública, debe también, adicionalmente a eso, respetar las medidas de seguridad sanitaria que se han establecido. Una es el distanciamiento social, que contribuye a evitar que el virus se propague de manera descontrolada. Es decir, usted puede estar autorizado a salir a la calle, pero debe también adicionalmente respetar eso. Y eso es lo que nosotros observamos en algún sector de la población, que
lo irrespeta, o hay personas que también de manera irresponsable salen a las calles a motivar a las personas a que incumplan estas normas. Y lo que va a pasar es que si esto no se controla como lo llevamos hasta este momento, puede suceder lo que está pasando en otros países, acá en el continente. Ya vimos el caso de Ecuador, que es algo muy lamentable, que por eso es que estamos trabajando arduamente para evitar que esta situación se descontrole en nuestro país. Hasta el momento, ¿cuántos retenidos llevan hasta el momento? Hay 712, había un poco más de 712 personas que estaban en los centros de contención por haber violado la cuarentena domiciliar y no haber mostrado que sí estaban autorizados a circular. Aquí hay una situación que debemos de comprender y poner toda la voluntad de los salvadoreños en cooperar en las acciones que el señor presidente ha estado diciendo que se cumplan. Y eso es lo que yo le digo, la parte de no salir si usted no tiene por qué salir, sí, de respetar por ejemplo, en los medios de transporte la cantidad de personas que deben ir, porque el concepto es guardar el distanciamiento social. Ese es, si usted en un bus detecta que está violando esa regla, pues evite abordar el bus, y el motorista también colaborar en el sentido de decir no meter más personas que las que le dice la norma del distanciamiento social. Ministro, ¿cómo se está aplicando esta resolución de la Sala de lo Constitucional sobre los retenidos? ¿Hay retenidos en sedes policiales o administrativas o ya no hay? No, están en los centros de contención o de cuarentena, y también nosotros hemos estado constantemente reuniéndonos, el gabinete de salud con el gabinete de seguridad, para establecer, determinar los procedimientos a seguir, de tal manera que las personas que se encuentran violando la cuarentena domiciliar vayan directamente a los centros de contención, que eso es lo que había usado y es lo que ordena la resolución. Correcto. Entonces, de esa manera nosotros le damos, de esa manera nosotros le damos cumplimiento a lo que ha ordenado la Corte Suprema, y también le garantizamos a todos los ciudadanos sus derechos, que no sean violados, que no haya ninguna duda de lo que se está haciendo. Claro. Por otra parte, ministro, se ha conocido de controles también en el Hospital Saldaña. Ayer anunciaba el ministro de Seguridad sobre un arma hechiza. ¿Qué controles se establecen en el caso específico del Hospital Saldaña? Es que en todos los centros de contención tenemos protocolos, tenemos una organización de cómo debe estar cada centro de contención. Sí. Todo esto obviamente se ha venido mejorando a medida que la situación se va desarrollando, y en cada centro de contención están las autoridades, los representantes de las autoridades que deban estar, y ahí hay aspectos de seguridad. El corazón de esto es la salud. Entonces el Ministerio de Salud es el que lleva la batuta dictando todas aquellas normas que deben de cumplirse. Pero adicionalmente a eso viene la parte de la seguridad también. Entonces hay salud, hay seguridad, aspectos logísticos, y todo ello están ahí, de tal manera que cuando haya alguna actividad que realizar en ese centro de contención, participan las diferentes autoridades. Sí. Lo que ustedes tienen conocimiento del día de ayer fue que se detectó lo que ya manifestó el señor ministro de Justicia junto con el director de la policía, qué es lo que pasó, y eso se detecta por la organización que tiene cada centro. Es como una especie de registro el que hace seguridad. Sí, hay de todo. Una revisión. Dentro de la parte logística igualmente hay una revisión de la alimentación, con todas las normas de higiene que tienen que ver que no vaya a ir en los alimentos contacto, sí, algo que no corresponda. De igual manera se hace si le llevan una pertenencia a alguien o cosas por el estilo. Allí se va chequeando de tal manera que llegue todo como debe ser. ¿Y conoce algo cómo va esta investigación, ministro? Ayer dijo el titular de seguridad que estaban recabando más evidencias. ¿Conoce algo al respecto usted? Bueno, lo que él manifestó es la parte que puede salir al público al momento,
y el resto de la información, que son las investigaciones que hace Fiscalía y Policía, que en su momento, si ellos consideran oportuno, la hacen del conocimiento público. Pero sí, lo importante es que se detectó, que se han tomado cartas en el asunto, y este es un mensaje para el resto de personas que no intenten estar jugando con esta emergencia que tenemos en este momento, porque imagínense que adicionalmente a la lucha que tenemos por contener el virus, tener que estar lidiando con otros aspectos que no son nada contribuyentes para contener esta pandemia. Y les ha tocado hacerlo, ministro, porque vimos los procedimientos que hizo la policía allá en el Cantón Natividad por estas acciones vandálicas. También ya están capturados los sujetos y se les va a procesar, se les va a llevar a los tribunales. Sí, correcto. Fíjese que, bueno, el señor presidente valoró la necesidad que tiene el país de funcionar correctamente y tomó la decisión de decir, focalicemos todo el esfuerzo, toda la energía, todo el potencial del Estado hacia la emergencia sanitaria. Sin embargo, no hemos descuidado la parte de la seguridad pública, y eso lo podemos ver con los resultados que se han tenido en cuanto a la cantidad de homicidios menos que han habido. En marzo. Una reducción, ¿no? En marzo tuvimos un promedio de homicidios diarios de 2.09, algo que es histórico, y ojalá que mantengamos esos niveles, y de ser así, pues El Salvador, adicionalmente a la parte que estamos luchando en este momento por la emergencia sanitaria, podamos disfrutar de esa tranquilidad que nos dan estos números. Y tuvimos 174 homicidios menos comparados con los homicidios que se dieron para esa misma fecha el año anterior. El año anterior fueron 239 para el mes de marzo, y este año fueron 65. Eso es un 72.8% menos de homicidios, que al final en números son 174 menos que le digo. Y lo que usted mencionó de lo que se dio en el Cantón Natividad es que se tuvo conocimiento de que estaban los pandilleros tomando la autoridad en sus manos. Y inmediatamente actuó la Policía Nacional Civil, y también hubo una manifestación de la Fiscalía General de la República que va a investigar estos casos, no va a tolerar que eso se esté dando, y ya ellos están a disposición de las autoridades competentes. Claro, esto en la reducción de homicidios que nos explica, ministro, hay el componente de recuperación y control territorial dentro de las acciones. ¿Cree usted que en el marco de toda esta emergencia, este factor de control territorial ha favorecido también mantener esta reducción? Es que fíjese que las autoridades salieron de una situación casi normal que teníamos, aunque estábamos con el plan control territorial. Habían algo diferente a lo que se estaba haciendo antes del 1 de junio del año pasado, pero no estábamos en una situación de emergencia total. Acá fíjese que ha habido, por ejemplo, de parte de la Fuerza Armada, de pasar de 7.300 efectivos, teníamos 8.626 en apoyo a la seguridad pública, y ahora por esta emergencia que estamos viviendo esto va variando a cada día, pero más o menos se mantiene ahí. En 8.626. Ahorita tenemos 11.838 miembros de la Fuerza Armada de manera directa haciendo colaboración a los diferentes ministerios para esta emergencia sanitaria. Pero eso, como es territorial, también esto que estamos haciendo es territorial, porque estamos en más partes que estábamos con el plan control territorial. Eso junto con lo que está haciendo la policía, que también la policía entró en emergencia, un régimen especial para los agentes de la policía. Esto multiplicó la cantidad de efectivos en las calles, y
obviamente refleja, con la eficiencia que se trabaja, refleja una reducción bastante considerable en la cantidad de homicidios diarios. Ministro, usted está en el Gabinete Ampliado de Salud y ayer en los 5 nuevos casos confirmados de COVID-19 decía el informe que hay un caso en Colón. ¿Se tiene información si se van a tomar algunas medidas en particular para este municipio? Ya, bueno, también nosotros, digamos, el señor presidente tomó la iniciativa para esto que se miraba que venía, sí, y con tiempo tomó todas las medidas necesarias, que fue criticado de exagerado, de alarmista, pero ahora estamos viendo que nos ha dado los resultados esperados. Esto por eso se llama pandemia, porque es a nivel mundial. Si sabíamos que era mundial, nosotros no íbamos a estar exentos de eso, y él tuvo la visión, y de esa manera también en este momento ya adelantó también qué es lo que se está haciendo y lo que habíamos hecho en la primera fase para nosotros de esta emergencia. Empezamos a ubicar a las personas en centros de cuarentena antes de la emergencia, sí, cuando venían de países donde los casos de coronavirus eran bastante significativos, se les mandaba a cuarentena domiciliar. Sí, en algunos casos y luego, en otros a sitios. Claro, luego cuando se decretó la emergencia, todos los que venían del extranjero iban a centros de contención, y después otra medida más que no les gustó a muchas personas, que fue la cuarentena domiciliar, y donde se restringía ya la circulación para algunos salvadoreños. Todas esas fueron medidas anticipadas, y eso lo que nos indica es que en esos centros de contención se estaba buscando el virus en las personas sintomáticas, o que había algún indicio que, según los expertos en salud, decían estas personas merecen ser ya puestas bajo los exámenes correspondientes. Entonces era como una actividad algo pasiva de buscar el virus. Ahora, y para contestarle concretamente la pregunta suya, ahora lo que estamos haciendo es buscando fuera de estos lugares el virus, y estamos buscando la conexión epidemiológica, el contacto epidemiológico, y se han creado ya unidades compuestas por Policía Nacional Civil, por el MinSal, para ir a ver cuáles fueron los nexos que tuvieron estas personas, hacer toda la cadena de posibles contactos que tuvo, y luego a tomar las pruebas que correspondan para ir aislando a estas personas e ir viendo que no se convierta esta epidemia descontrolada, porque hasta el momento han habido 5 casos que son locales y el resto son importados. Y cuando decimos locales, no es que en El Salvador se crearon. Obviamente fue porque alguien que no se sabía, que no tuvo ningún control, llegó a un lugar y contagió. Entonces, si esto fuera de manera descontrolada, como ha sido en otros países, el resultado sería lo que ya hemos observado en Italia, en España, está pasando en Ecuador, Estados Unidos. Entonces de eso se trata, siempre vamos un paso adelante, sí, y por eso las medidas que se van dictando, e invitarle a la población que las respete. Sí, ministro, ¿y cuál es la situación, por ejemplo, de equipamiento en cuanto a accesorios para el personal del ejército también, que está en contacto público, digamos, porque está en las calles? ¿No han tenido ningún problema con efectivos que han presentado síntomas o algo? No, fíjese que ayer hubo otro caso que de un soldado que tenía fiebre y entonces inmediatamente fue llevado a un hospital, le hicieron los exámenes y era una infección que no tiene nada que ver con problemas de COVID. Y de igual manera está en el tratamiento que le han indicado los médicos. Sí. No tenemos casos de miembros de la Fuerza Armada que estén con el virus
o que estén siendo tratados de manera específica por el virus. Ni en cuarentena, no tienen. Nosotros lo que hacemos es que personal que está en contacto, porque casi todos han estado en contacto con en los centros de contención bajo normas, es que le mantenemos el control también, cumpliendo como el control que cumple la gente que está en cuarentena. No está él en cuarentena. Sí, pero está en evitamos que tenga contacto con el resto de personas, y eso es lo que se maneja. Lo que manejamos nosotros y respetamos es todo el protocolo del Ministerio de Salud. Hay mascarillas, hay alcohol gel para todo el personal. Y aquí también aprovechar para aclarar algunos aspectos. Fíjese que ayer me enviaron una foto de el proceso logístico que se hace en un centro de contención que es administrado por la Fuerza Armada. Y entonces miraba como digamos, en el lobby del hotel al personal nuestro sin mascarilla y sin guantes. Entonces inmediatamente pedí que me explicaran por qué se estaba no respetando las normas sanitarias. Luego me contestaron que en ese sector, allí están los médicos de salud, y ese sector está sanitizado. Es decir, todo está allí sanitizado. Por lo tanto, las personas que circulan en ese sector, no estoy diciendo todo el sector, no es necesario que tengan lo que habitualmente vemos. Entonces, el kit ese que deben. Correcto. Entonces, nosotros estamos adquiriendo las mascarillas para que las porten los efectivos militares, que deben de portarlos según la situación, según donde se encuentren. Pero adicionalmente a ello les estamos explicando el distanciamiento social, cómo lavarse las manos, cómo evitar adquirir el virus por una mala manipulación, dijéramos, de los objetos, o de no hacer bien el procedimiento de sanitización que se hace uno personalmente. Las 7:23 de la mañana, gracias por su sintonía. Escucha usted al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, nuestro invitado de hoy en Punto de Vista. Gracias a Cemento Regional. Cemento Regional garantiza un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Y ya está el Super Cemento Regional en El Salvador. No nos cambie, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, el ministro de la Defensa nos cuenta sobre el apoyo que también brindan en los dispositivos para la entrega de la ayuda económica a las familias directamente afectadas por las medidas a raíz de la emergencia del COVID-19. Los vectores del coronavirus somos nosotros, los ciudadanos. Así es que si andamos de un lado para otro, bueno, además que usted se pone en riesgo a los demás. Únicamente los rubros de alimentos, medicamentos, los medios de comunicación y las autoridades están pues en una función importante, y bajo los protocolos necesarios podemos exponernos en la vía pública. Pero usted, por favor, no lo haga. Hay tantas cosas en el hogar, y sobre todo, sabe usted que en su hogar tiene la protección. Hoy en la cabina azul está el ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francis Merino Monroy. Gracias a quienes se conectan en el Facebook Live de la poderosa YSKL, también en este programa Punto de Vista. Ministro, háblenos del apoyo que la Fuerza Armada está dando en estos dispositivos también, porque siguen abarrotados los centros financieros para la entrega de la ayuda económica a las familias. Bueno, estamos junto a Policía Nacional Civil colaborando con la población para ir ordenándolos, para que puedan ingresar a los bancos o a donde se les va a entregar el dinero. Y desde tempranas horas, sí, al igual que muy de madrugada, coordinados con Policía Nacional Civil, nuestras tropas están en esos lugares para evitar que haya un descontrol y que se rompa este distanciamiento social. Y en algunos casos también orientando a las personas mayores, ayudándoles en todo, de tal manera que la salida de la ciudadanía a la calle, porque va a retirar ese bono de $300, no vaya a
generar más foco de contaminación. Claro. Y eso es lo que presenciamos nosotros con los soldados y policías en las calles en este momento. Y esto es a nivel nacional, ministro. He visto, por ejemplo, fotografías de Chalatenango, de San Francisco Gotera. Los dispositivos se coordinan a nivel nacional. Sí, como nosotros tenemos un despliegue territorial que cubrimos todo el país, de igual manera con la Policía Nacional Civil, que también tiene un despliegue a nivel nacional, y estamos en las cabeceras departamentales, en los municipios más importantes, en cantones, en lugares donde no hay bancos, pero también estamos en esos lugares orientando a la gente cómo debe de mantenerse en los medios de transporte para siempre estar respetando ese distanciamiento social. Esa es otra de las labores que está haciendo la Fuerza Armada en colaboración a las otras instituciones. Así es, y es bueno que acaten las recomendaciones que le dan los efectivos de la Fuerza Armada. Esto del distanciamiento social es importante, 1.5 metros, es verdad, bueno, lo que se pide, pero sí, depende de las condiciones, pero un metro según la situación, es lo prudente. Y si anda protegido, pues eso garantiza que si por ahí andaba el virus, pues no ingrese al organismo. En las unidades de transporte de pasajeros, ministro, han estado verificando que estas unidades transporten solo el 50% de su capacidad. Sí, ya se explicó cuál es la norma. Si usted lleva una cantidad de pasajeros que no van manteniendo al menos 1 metro de distancia, entonces tiene que actuar y hacer que eso se respete. Va a depender de la capacidad y de la forma como esté el vehículo de transporte, porque hay lugares donde se ha visto que vienen en las camas de los vehículos. De los pickups. Bueno, todo eso pues tiene que tomarse en cuenta la distancia. Eso es el concepto y eso es lo importante. Y la colaboración que tienen que prestar los conductores y los mismos pasajeros. Sí, se viene el fin de semana ya también, ministro, y usted decía, vamos a fortalecer las acciones para que se cumplan las disposiciones de la cuarentena domiciliar. Han tenido, no sé, yo lo he percibido, ministro, y usted me lo va a confirmar, pero he visto más movimiento de vehículos, he visto más automotores estacionados en centros comerciales. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es que la gente... como que algunos no hacen conciencia, no se dan cuenta de lo delicado que es el problema y creen que ellos no van a contaminarse o creen que ellos van a estar exentos de esto. Y no es así, ya vimos que no respeta edad, sexo, raza, región, nada de eso. No, aquí esto es altamente invasivo. Entonces salen confiados a la calle y respetando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es intensificar las inspecciones, los puntos de control, para estar seguros que las personas que están en la calle son las autorizadas y que están cumpliendo, como ya lo dije al principio, las normas de seguridad sanitaria. El que no las esté cumpliendo, aunque esté autorizado, pues va a tener que ser llevado a Ahora se va a disponer así, ministro. Sí, sí, es que eso es lo que está vigente. El que no tenga autorizado, pero si no cumple las normas... Sí. Si es que eso no es una sola cosa la que hay que respetar, es que hay que respetar todo, porque lo que hay que entender es el concepto, que lo que se está buscando es evitar el contagio. Y allí, pues, imagínese alguien autorizado, tiene permiso porque viene de trabajar, sí, pero va en estado de ebriedad en su vehículo con más de más personas, de 3 personas. Sí. Allí ya violó, incumplió la norma, sí. Y tienen que ser llevados a centros de contención. Eso es lo que se va a estar nuevamente exigiendo y siendo más estrictos para que la población que está obedeciendo, la población que está cumpliendo la norma, no vaya a ser contaminado por una persona irresponsable. Esto es importante, ministro, para que todos los ciudadanos nos compenetremos, como dice el ministro Merino Monroy, de la responsabilidad que debemos poner en práctica. Ministro, hay también disposiciones, por ejemplo, para logística en los centros de contención. Ahí no se permite la llegada de familiares de quienes están en esos centros. No, pues de hecho, las personas están en su habitación aisladas.
También, sí. Porque ese es el objetivo, que no tengan contacto y no vayan a, en caso de estar contagiados, contagiar a otro, y ni al exterior tampoco. Y por eso es que hay diferentes protocolos, quién recibe la alimentación, la correspondencia, lo que lleven, Sí. el procedimiento sanitario que hay que hacer, quién es el que lo hace llegar hasta las personas de manera directa, dónde lo dejan para que la persona lo tome. Todo eso se está respetando. Y fíjense que esto es oportuno para decirle, si el señor presidente ha hecho un gran esfuerzo y está tomando todas estas medidas para evitar el contagio, de igual manera yo quiero aprovechar para decirles que ya ha adelantado bastante, se está con la construcción, por ejemplo, del hospital de campaña que se está haciendo en el CIFCO, que tendrá la capacidad para 1000 camas para unidades de cuidados intensivos y 2000 de cuidados intermedios. Eso es un indicador que estamos preparados para lo peor, pero esperamos que si continuamos haciendo el trabajo que se está haciendo, eso no sea catastrófico y sea controlado. Y aprovecho también para decirles que el Hospital del Seguro Social de San Miguel también está siendo preparado para dar cabida a más camas de cuidados intensivos, lo mismo que el Hospital del Seguro Social de aquí de la Matepec, que también está siendo habilitado para dar cabida a eso, y entre ellos van a tener la capacidad de ampliar a 60 camas más para las unidades de cuidados intensivos, y serían en un total de 352 camas más que habrían entre los dos hospitales. Asimismo, el Hospital Rosales tendría la capacidad para 75 espacios más que le vienen a preparar al Estado en caso de que esto no quiere decir que ya van a llevar a pacientes con coronavirus a estos centros, sino, como dice usted, los están acondicionando. Esto es en caso de que se desbordara. Porque ya vimos qué es lo que ha pasado en otros países. El Hospital Saldaña también. Correcto. Entonces, todo esto es si lo vemos en su totalidad, contribuye al control de esta pandemia en El Salvador. Cada acción, cada disposición que se toma está orientada en su conjunto a evitar tener desgracias en nuestro país. Ministro, y anoche fíjese que hubo una concentración ahí en Soyapango y ahí pusieron un audio del alcalde municipal Juan Pablo Álvarez, que decía que iban a habilitar un centro de contención cerca del mercado municipal de Soyapango. ¿Tiene información? Yo leí algo del gabinete de salud que estaban como desvirtuándolo. Sí, al señor presidente también lo dijo. Lo que se está haciendo es lo que le acaba de manifestar, habilitando, mejorando del hospital Amatepec para los propósitos que le acabo de decir. Pero también recordarle a las personas, el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa, donde está la excepcionalidad, establece que se prohíben las aglomeraciones, las reuniones con armas o sin... Sí, está vigente. Están siempre prohibidas, pero sin armas, también sin ninguna causa justificada. Y eso que estamos viendo son violaciones a las normas. Y allí estoy seguro que la autoridad, la policía, va a actuar de manera contundente, porque nos deben de permitir al Estado que haga sus acciones. No le estamos haciendo daño a nadie. Que quede claro que cuando el soldado, el policía, el médico, el enfermero está en la calle arriesgándose, lo está haciendo porque está buscándole el bien a la comunidad. No le estamos haciendo daño a nadie con lo que estamos realizando. Entonces, que colaboren. ¿Quién mejor que el Estado, que el gobierno, puede manejar una emergencia, una crisis como la que estamos viviendo? Ahí están los expertos, ahí están los epidemiólogos, los médicos, en aspectos de seguridad, la policía, la Fuerza Armada, para decir cuáles son las normas, qué es lo que se debe hacer. Y no va a aparecer una persona con su criterio, que puede respetarse la forma de pensar, pero con un criterio de decir, no, yo aquí no quiero que hagan esto. Y con todos los especialistas se determina que ese es el lugar más adecuado para cierta actividad. Entonces, decirles que no se olviden que estamos en esta excepcionalidad.
Claro, en el centro de Soyapango no hay ningún acondicionamiento de centro de cuarentena. Fíjese que hay 96 centros de contención o de cuarentena. No tengo acá el dato si tenemos alguno en ese lugar, pero hay en diferentes partes del país, y que todo y cada uno de ellos se respeta lo que usted me decía, y yo le contestaba, si alguien lleva algo, no tiene contacto con las personas que están adentro. Ese centro se aísla de tal manera que no haya una contaminación del interior del centro hacia la parte exterior. Entonces debe de estar tranquila la gente, que se está controlando, se están respetando los protocolos sanitarios. Ministro, sobre el trabajo de las patrullas fronterizas sigue llegando salvadoreños por los puestos fronterizos, ministro, ¿y cuál es el protocolo que se aplica con ellos? Bueno, lo que ya sabemos, que si alguien llega por un punto fronterizo no habilitado, no puede cruzar la frontera. Claro, de hecho, si es un salvadoreño el que llega ahí, se aplica la legislación. Tiene que ir a un centro de contención, pero allí no podría ingresar. Sí, porque está infringiendo. Porque tiene que ingresar por las fronteras autorizadas. En aquellos puntos, porque hay puntos fronterizos en los cuales cuando habían condiciones normales podía circular la gente, porque habían representantes de migración, de la policía en el lado salvadoreño, y lo mismo en el lado guatemalteco u hondureño, según sea el caso. Allí se llevaban controles y podía hacer el ingreso de manera controlada. Todo eso está cerrado. Entonces no podría pasar ninguna persona. ¿Qué es lo que sucede si detectamos a alguien que ya cruzó la frontera, que lo ha hecho de manera ilegal? Entonces se aplican los protocolos, va a llegar la policía, migración, y estas personas tienen que ser llevados a los centros de contención a pagar la cuarentena. Y eso es lo que se está haciendo. Yo aquí quiero decirle pues que la Fuerza Armada está atenta, la policía también, cuidando los puntos fronterizos que ya mencioné, 186, y que las personas intentan pasar por otro lugar, siempre va a ser detectado, porque la gente está aprovechando para denunciar. Si aparece alguien que saben que viene del exterior, pues lo están informando, y nosotros estamos yendo, cuando digo nosotros es que le damos la información a las autoridades competentes, y ellos llegan a corroborar si esta persona ingresó por un lugar que está autorizado. ¿Y hay coordinación, ministro, con sus homólogos, por ejemplo, en las áreas fronterizas? Porque esta disposición de patrullas se hizo en un momento coordinado, en el caso con Guatemala. ¿Se siguen coordinando o cómo están trabajando? Bueno, nosotros tenemos la CEFAC, la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, y como militares tenemos comunicación, tenemos contacto con nuestros homólogos de los países vecinos, y ante cualquier situación pues coordinamos, pero también ellos han puesto sus medidas. Y ayer estuvimos en San Jerónimo la Virgen, en Metapán. Ahí se ve... Es el área del Trifinio, ¿verdad? Está cerca ahí. Ajá. Entonces, incluso los soldados salvadoreños compartieron alimentación con los soldados guatemaltecos, y ahí hay presencia de la Fuerza Armada de Guatemala. En otros lugares, aquí en Las Pilas, hay presencia al otro lado de la frontera de Fuerzas Armadas de Honduras, y al lado salvadoreño las nuestras. Y cada quien está haciendo lo suyo. No hemos tenido problemas que lamentar, todo está coordinado. Gracias, ministro, por habernos acompañado en la mañana de este viernes. Pues que tenga un buen fin de semana. Yo sé que les tocará trabajar, pero gracias por compartir también parte de esta función que cumplen con toda la audiencia de La Poderosa. No, gracias a ustedes. Felicitar a todos los miembros de la Fuerza Armada por el esfuerzo que están haciendo. Sí. Han estado sacrificando, algunos ya llevan 20 días. Yo tengo acá el manual, si me permite. Sí, sí. Este es el TD 100-1-1. Este es el texto de estudios de personal para primer año del curso regular de Estado Mayor. Acá en la página 121
establece que son 240 días como máximo de combate que puede resistir un soldado de infantería sin incluir el tiempo que la unidad de él estuvo en reserva. Al término de este periodo, él está físicamente y mentalmente afectado, siendo su recuperación muy difícil. Le leo esto porque nosotros tenemos doctrina, tenemos aspectos de personal, de moral, que respetar para cada una de las situaciones, y que en este momento lo que hemos llegado a 20 días no es algo con lo que nos vamos a desmoronar, no es mucho, pero ya tenemos un plan para irles dando permiso. Bastantes de ellos dicen que no van a salir, de hecho tengo una unidad militar que ayer visité, me dice el comandante que todos, porque ahí tiene personal administrativo, nadie ha querido salir. Ni el personal administrativo. Ni las nanitas, ahí se quedan a dormir, ahí están comiendo, porque ellas se sienten más seguras en esa unidad que yendo a su casa donde pueden infectarse. Hay diferentes mentalidades, hay soldados que sí dicen que quieren salir, hay muchos que dicen que no, se les va a dar el permiso, pero independientemente de eso, que nos dejen a nosotros conducir la Fuerza Armada. Estamos acá por algo, ya hemos demostrado en el tiempo que tenemos la capacidad como Fuerza Armada de hacerle frente a las diferentes situaciones que se han presentado en la historia, y que nosotros sabemos cómo llevamos esta situación. Nos preocupa la moral del personal. Si nosotros, que estamos conduciendo la Fuerza Armada, hacemos llegar a la institución a una situación como la que dice el manual, que ya va a ser difícil recuperarlo, entonces nosotros mismos estaríamos haciéndonos un daño, y no queremos hacernos un daño nosotros mismos. Sí, se les da su tiempo de descanso también. También descansan ahí, tienen actividades de personal que les permite estar bastante bien dentro de lo que se puede, pero solo le amplío, un soldado cuando ingresa a la Fuerza Armada, a los 3 meses de haber ingresado tiene su primer licencia. A los 3 meses 90 días. Tiene su primer licencia. Los cadetes, si la Semana Santa cae en marzo, su primer salida la tienen en marzo. Si la Semana Santa cae en abril, su primer salida la tienen en abril. Desde enero que comienza. Desde enero que comienzan, y no pasa nada, y salen motivados. Ahora llevamos 20 días algunos, otros llevamos más. Tiempo, y todavía yo tengo más tiempo junto con el alto mando, yo digo yo, sí, pero somos varios que estamos en esa condición, y que no decimos que debamos mantener al soldado. Ahorita todavía hay tiempo, vamos a dar permisos para que puedan estar yendo, pero también quiero aprovechar a decirles que los que han tenido necesidad se les ha dado permiso. Yo el día antier visité una unidad militar donde hubo un soldado que me enseñó el dinero en la mano. Yo lo único que me interesa es entregar el dinero a mi familia. Le hicimos varias preguntas y le dimos facilidades para hacerle llegar el dinero, pero finalmente él estaba cerrado. Todos nos dimos cuenta que él lo que quería era salir. Pero me dio parte el comandante, que le dio permiso de ir a entregar el dinero, ya regresó, y casos como ese los tratamos. Pues si somos militares, vemos por el bienestar de la tropa, tenemos que trabajar y tenemos que también estar moralmente bien. Así es que eso estamos haciendo con nuestros soldados. Sí. Gracias, ministro. Finalizamos nuestro programa de este viernes. Le recordamos que en breve esta entrevista con el ministro de la Defensa Nacional estará también en nuestro periódico digital radioyskl.com.